La semana pasada comenzamos con una porción del capítulo 13 que titulamos Predicando a Jesús y vimos la primera parte. Es una parte amplia, extensa, por eso es que lo hemos dividido en secciones y bueno, el día de hoy vamos a ver la segunda parte. Es un tema extenso, les decía yo la semana pasada que eh, el apóstol Pablo está dando aquí un sermón eh, a, a- a una, a un grupo de personas judíos y no judíos, pero que se congregaban en una sinagoga a estudiar las Sagradas Escrituras, en un lugar llamado Antioquía, que no es la misma Antioquía ya de Siria, sino es otra Antioquía, lo explicamos. Este, para poder nosotros introducirnos, agarrar nuevamente, como diríamos, el hilo de lo que estamos estudiando, yo quisiera que nos situáramos ahí en el capítulo número 13 en nuestras Biblias y leemos el verso 13 del capítulo 13. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Verso 14, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga de un día de reposo y se sentaron. Hasta ahí quiero que nos situemos en la escritura porque quisiera hacer un breve recordatorio a manera de introducción, un breve recordatorio de lo que hablamos la semana pasada. Básicamente 4 puntos. Primer punto, hablamos, recordará usted, de lo emocionante que fue la vida de aquellos que arriesgaron sus vidas por predicar el Evangelio en tierras olvidadas. La gran historia de las misiones cristianas, la gran historia de la propagación del Evangelio a través de hombres a quien Dios les habló, puso en su corazón la grande necesidad de hablarle el Evangelio a personas de lugares distantes y olvidados, donde nunca había llegado la palabra de Dios. Mencionamos a varios de ellos, les recomendamos conocer más de ellos, de estos hombres y mujeres que a través de la historia, por amor a Dios y por amor a las almas eternas, han predicado el Evangelio a personas de lugares muy distantes. Y el día de hoy sigue habiendo lugares muy distantes donde no ha llegado el Evangelio. También dijimos, hablando un poquito de esas experiencias, porque el llegar a esos lugares eh, eh, olvidados, lejanos, necesitados, eran verdaderas aventuras. Había que pasar, atravesar océanos, en aquellos tiempos donde no había la tecnología, ni los buques que el día de hoy hay, ni los medios de comunicación, ni las herramientas tecnológicas que hay el día de hoy, sino este, con lo que ellos tenían, se embarcaban en aventuras, verdaderas aventuras. Y por esa razón decíamos nosotros que el cristianismo bíblico, el cristianismo verdadero, para nada es aburrido. Teníamos que asumir y tuvimos que asumir la realidad de que si el cristianismo, si nuestro cristianismo ha sido un cristianismo aburrido, es porque nosotros como personas, como cristianos que no han tenido ni visión ni pasión, lo hemos hecho aburrido. Eso es lo que sucede. Cuando no hay visión, cuando no hay pasión por Dios ni pasión por las almas, lo que emana y lo que se refleja es un cristianismo aburrido. Y en eso tenemos que hacer conciencia. También comentamos que el gran predicador de todos los tiempos después de Jesucristo fue el apóstol Pablo y estamos nosotros aquí estudiando la historia de sus primeros viajes misioneros. Y aquí nos encontramos, aquí en el verso 14 nos encontramos con él, con sus acompañantes en Antioquía de Pisidia, predicando a judíos y a prosélitos griegos, es decir,
gente gentil, que no eran judíos, pero que habían abrazado la doctrina judía y el hecho de adorar al Dios verdadero, al Dios de los judíos. Y estaban en este momento, aquí en el verso 14, a punto de escuchar, a punto de escuchar las palabras más importantes de su vida, a punto de escuchar las palabras más importantes de su vida. Acompañen por favor en su Biblia al verso 16 y vamos a leer hasta el verso 23. Dice así: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Quiero nuevamente hacer notar, amados hermanos, hacer notar la facilidad con que estos hombres manejaban la historia de Israel. Tú recordarás el primer sermón de Pedro, por ejemplo, y cómo de manera magistral a aquellos oyentes les dio a conocer la historia de Israel hasta desembocar en un punto: Jesús es el Cristo, es el Mesías esperado por nuestra nación. De la misma manera hizo Esteban, de una manera preciosa, maravillosa y bien conocida, expresó a sus oyentes la historia de Israel. Bueno, el apóstol Pablo hace lo mismo, les cuenta la historia. Les dice: Dios escogió a nuestros padres, Dios los sacó de Egipto, Dios los cuidó por el desierto, los llevó a la tierra prometida, les dio jueces, les levantó un rey, después les levantó otro rey, a David, y todo eso para llegar a un punto. Dice el verso 23: de la descendencia de este, o sea, de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Pablo les cuenta la historia de la redención desde el punto de vista de Dios. Porque ellos tenían conocimiento, los judíos que lo escuchaban tenían conocimiento, conocían todas estas cosas, pero una cosa ignoraban: que todo eso apuntaba a una persona, a Jesús, al Cristo. Y por eso es que Pablo termina esta historia diciéndole: levantó a Jesús. Y aquí quiero yo hacer un paréntesis reflexivo. A lo largo del tiempo, nosotros los seres humanos hemos lidiado con este asunto de la historia y siempre nos hemos preguntado: ¿hay algún propósito, meta o culminación de la historia? ¿Hay algún propósito con todo esto de la historia? ¿O es simplemente una sucesión de amanece, atardece, amanece, atardece? Una serie sin sentido de años que fluyen rápidamente hacia alguna parte, hacia ninguna parte. Es la historia, como enseñaban los filósofos estoicos de la época de Pablo y como enseñan las religiones orientales de hoy en día, una serie interminable de ciclos. Nace una persona, muere, nace otra y mueren y nacen y mueren y nacen y mueren. Es cierto, en el ámbito espiritual, lo que enseña la biología en las escuelas, que los seres vivos y aplicado a los seres humanos, nacimos
crecemos, nos reproducimos y morimos. Y de ahí empieza otro ciclo, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Ese es el ciclo biológico de todo ser vivo. Pero es eso lo que Dios espera de cada uno de nosotros como seres humanos, como almas eternas: nacer, crecer, reproducirnos y morir. ¿Esto es lo que esperamos? Bueno, quiero leerte lo que decía un filósofo existencialista francés llamado Jean-Paul Sartre. Él vivió del año 1905 a 1980. Él expresa la desesperanza sombría de lo que te acabo de decir en una de sus novelas llamada La náusea. Así se llamaba su novela, La náusea. En ella, uno de sus personajes comenta: mientras vivas, nada ocurre. El escenario cambia, las personas vienen y van. Eso es todo. No hay comienzos. Días se añaden a días sin ton ni son. Una interminable y monótona adición. Más adelante, en la novela, el escritor agrega estas palabras: solo estaba pensando, le dije riendo, que aquí nos sentamos todos a comer y beber para preservar nuestra valiosa existencia, y en realidad no hay nada, nada, absolutamente ninguna razón para existir. Este es el pensamiento que hay en muchas personas. No tiene razón ni sentido estar aquí, porque nacemos, crecemos, nos reproducimos y morir. La vida es una sucesión de días y atardeceres que pasan sin ton ni son, y no tiene ningún sentido estar aquí. Ese es el pensamiento de muchas personas. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios decía: si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos, al fin que mañana moriremos. Si no hay resurrección, si no hay vida eterna, si no hay un Dios al que tenemos que darle cuentas, ¿qué importa lo que hagamos o lo que dejemos de hacer? Comamos y bebamos, al fin que mañana moriremos. Este tipo de pensamiento es el pensamiento que reina en la gran mayoría de las personas en nuestra sociedad y a lo largo del tiempo. Y a lo largo del tiempo no encuentran un sentido a la vida ni a su vida. Sin embargo, ¿usted qué piensa? Los que estamos aquí, los que me escuchan, ¿ustedes qué piensan? A nuestros jóvenes, ¿cuál es su opinión respecto de esto? ¿Qué piensan? ¿Hay un propósito en esta vida? ¿Hay un propósito y un plan por el cual tú estás hoy aquí? Tú tienes una vida donde tienes, no sé, 11 años, 12, 13, 14, 15, 20, 25, los que tengas. ¿Tiene eso un propósito? ¿Tiene eso una razón de ser? ¿Tiene un sentido? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Por qué estás aquí? Y sobre todo, ¿para qué estás aquí? Y otra cosa muy importante: ¿por quién estás aquí? ¿Eres solamente una casualidad? ¿Es tu vida una casualidad como lo piensan muchos? ¿Qué es lo que tú piensas? Amados hermanos, queridos jóvenes, ver la historia como algo sin propósito atrae a personas pecadoras, ya que les concede libertad para hacer lo que quieran sin ningún temor a rendir cuentas a un juez moral divino. Una de las razones, uno de los argumentos más contundentes contra el pensamiento ateo de que Dios no existe es el argumento moral. Si Dios no existiera, entonces no existe una base para juzgar algo como bueno o malo. ¿Quién decide qué es bueno y quién decide qué es malo? ¿Quién? ¿Quién dice y establece que el adulterio es malo? ¿Quién establece que mentir al prójimo es malo? ¿Quién?
Y por eso es que a las gentes que aman este tipo de vida, les conviene creer que no hay un Dios, porque entonces hacen de su vida algo relativo. ¿Quién dice que esto es bueno? ¿Quién dice que esto es malo? Prefieren creer en aliens, prefieren invertir su vida y su tiempo en escuchar si hay vida en otros planetas. ¿De qué te sirve saber si hay vida en otros planetas si la vida que Dios te permite a ti en este planeta no lo cuidas y no lo quieres vivir en pos de los mandamientos que Él mismo puso? Como alguna vez alguien dijo, si no hay Dios, entonces todo está permitido. ¿Quién nos puede prohibir algo si no hay Dios? Sin embargo, tal libertad es en realidad una abrumadora carga de desesperación y de desesperanza. Porque quitar a Dios de la escena reduce al hombre a una configuración al azar de átomos en la estela de lo irrelevante y de la irrelevante historia casual. No tenemos sentido de nada. Nada tiene sentido si Dios no existe. Pero a pesar de tal cosa y de tal desesperación, ¿qué creen? La historia sí va a alguna parte. La historia sí tiene un punto de llegada. Todo judío y gentil prosélito que en ese momento estaban escuchando al apóstol Pablo en su predicación, sabía exactamente a dónde llega la historia, a su culminación en el venidero reino del Mesías. Los judíos sabían eso. Todo esto, toda la historia, todo lo que me cuentas, tiene un punto culminante. El Mesías ha de venir. Esa comunión del hombre, del ser humano con Dios, que se hizo pedazos en la caída de Adán, sería restaurada cuando el Mesías viniera y liberara a los hombres de la esclavitud del pecado. La historia se resolvería finalmente en que los redimidos volverían a estar en total comunión con Dios y le darían gloria. Amados, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Esta es nuestra esperanza. Esto es lo que predicamos, lo que enseñamos, lo que Dios nos enseña en su palabra. Esto es la esperanza que nosotros tenemos. Nosotros sí sabemos que hay adelante. En ese sentido no conocemos todo, pero sí sabemos a quién esperamos. Y tenemos la certeza de que así como prometió que un día vendría, de la misma manera va a cumplir su promesa de que regresará. Y nosotros creemos eso. La encarnación de Jesús y su muerte de expiación, su segunda venida para establecer su reino y su gobierno eterno sobre cielos nuevos y tierra nueva son la culminación de la historia, hermanos. Jóvenes, escuchen esto. La encarnación de Jesús, su muerte expiatoria, cosas que ya la historia lo confirma y lo corrobora, la ciencia confirma y corrobora que Jesús nació, que Jesús vivió, fue un ser real, una persona real, que realmente murió, que realmente pasó lo que la Biblia dice que pasó en su vida. Y eso nos da la certeza para creer que Él va a regresar en su segunda venida y va a regresar para establecer su reino, su gobierno eterno sobre los cielos nuevos, su tierra nueva, sobre la culminación de la historia. Por eso es que ese asunto de que la Agenda 2030 y que los poderosos y que Soros y que Bill Gates y todo eso, esos hombrecitos que el día de hoy se sienten grandes y poderosos, un día se verán obligados a doblar su rodilla ante el Rey de Reyes. Y ahorita, aunque pareciera ser que ellos tienen libertad para hacer y deshacer porque tienen poder, porque tienen dinero, ¿sabe qué? Solamente es una cuerda que se está extendiendo y si no se arrepienten, solamente será la cuerda con la que un día se ahorquen. Si no se arrepienten, un día tendrán que dar cuentas al Rey de Reyes, al que gobierna en los cielos y en la tierra. Porque va a regresar
a establecer su reino, su gobierno eterno, sobre cielos nuevos, sobre tierra nueva. Eso es la culminación de la historia. Esa es nuestra fe, hermanos. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que abrazamos. Eso es en lo que nosotros los cristianos nos gloriamos, y eso es lo que nosotros les anunciamos. Esto es lo que va a pasar. Esto es lo que va a suceder. Esto es lo que está escrito. Así como el Señor prometió que vendría por primera vez y vino, así regresará nuevamente como ya lo prometió. Entonces, en este escrito, en lo que estamos leyendo, Pablo tenía la intención de presentar a Jesús como el ansiado Mesías, siendo el apóstol Pablo un comunicador hábil. Sabía que lo primero que tenía que hacer era captar la atención de su audiencia. Así que él comenzó abordando un tema apreciado por los corazones de los que compartían ese auditorio y de los que le estaban escuchando: el cuidado de Dios por Israel. El cuidado de Dios por Israel. Bien, la historia, esta historia de la cual estamos hablando, empieza ahí en el verso número 17. Dice, verso 16: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y empieza el apóstol Pablo en el verso 17: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. El Dios de este pueblo escogió a nuestros padres. Así comienza la historia. Dios tiene el control total de toda la historia, de esa historia que estamos diciendo que sí existe y que tiene un propósito y que tiene un objetivo. Dios tiene el control de esa historia. De modo soberano, Dios escogió a los padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a los padres de esa nación. Dios, por su pura voluntad, Dios, por su puro gusto, dijo a Abraham. A Abraham. ¿Qué vio en Abraham? Ya lo hemos dicho muchas veces: nada. Abraham era pagano. Abraham era pagano. Pero en el trato de Dios en Abraham, Abraham creía a Dios y creía en Dios. Y después de esa era patriarcal, Dios enalteció al pueblo. Estando en Egipto, Dios enaltece a ese pueblo en el sentido de que Dios les permite multiplicarse y causar cierto temor a los egipcios. Esos israelitas se están multiplicando, decían, y entonces endurecieron su mano contra ellos. Pero Dios los multiplicó siendo extranjeros en la tierra de Egipto. Y nos dice la escritura que ahí en el libro de Éxodo, que finalmente se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Sin embargo, eso no importó a Dios. Dios no se olvidó de su pueblo y con brazo fuerte y levantado los sacó y los liberó de Egipto. Eso es lo que Pablo está narrando y recordándole a sus oyentes. Después de eso, de ese éxodo, Dios sigue cuidando a la nación y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, los cuidó, como lo dice el verso número 18. No, le voy a, quiero llegar a la parte importante. ¿Cómo se llama el título de la enseñanza? Predicando a Jesús. Ok. Al final de todo este discurso, ya le decía yo, Pablo desemboca en algo. Toda la historia desemboca en Jesús. Él predica a Jesús. Yo quiero llegar a esa parte, a la parte importante de este mensaje del apóstol Pablo, y por eso le estoy rápidamente leyendo y comentando lo que el apóstol Pablo tuvo que decir. Ya estamos en el verso 18, dice el verso 18: y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Esta parte de soportar tiene dos significados, y sí, uno de sus significados significa lo soportó. ¿Y por qué? Porque los que han leído la historia de Israel, era un pueblo necio, terco. Como diríamos los mexicanos, burro. O sea, te hablo y no me entiendes. Te digo y no me haces caso. Bueno, así lo soportó.
Pero no solamente los soportó, Dios es bueno y los cuidó. ¿Cuántas historias? ¿No? El Mar Rojo, el Mar Rojo, el maná, el agua de la peña, milagros y prodigios vez tras vez, mostrando el cuidado de Dios por ese pueblo rebelde y terco. Los soportó, pero también los cuidó. Después de que el pueblo vagara 40 años en el desierto, Dios los condujo a la tierra prometida, a una nueva generación de Israel, lo dice el verso 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio, y todo esto duró 450 años. Fíjese lo que dice el verso 20. El verso 20 dice: después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. ¿Alguien tiene el dato de cuántos jueces hubo desde que se levantó el primer juez hasta el último juez, que fue el profeta Samuel? ¿Alguien tiene el dato? Les soy sincero, yo tampoco lo tenía. Estudiando el tema, me vuelvo en cuenta que fueron 12 jueces, algunos más famosos que otros, ¿no? O sea, de los más famosos, Débora, Sansón, Gedeón, Jefté, ¿no? Samuel. Samuel fue el último juez y él fue el que le tocó hacer esa transición de jueces a rey, porque el pueblo pidió rey y después Dios le ordena a Samuel levantar y ungir a Saúl, ¿no? En esa transición. 12 jueces en ese tiempo. A lo largo de ese tiempo, quiero volverlo a decir, Dios mostró su poder, su cuidado y su fidelidad hacia Israel. Hablando de esto, el apóstol Pablo a los oyentes judíos, los judíos estaban embelesados, estaban contentos, diciendo: amén, aleluya. Ese es nuestro Dios, porque eso es algo que ellos conocían. Y después se nos dice en el verso 21 que pidieron rey, levanta a Saúl, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Verso 22, quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y los que han leído toda esa historia de David sabrán todo lo que pasó, sabrán todo lo que David hizo, sabrán todo lo que no hizo, sabrán lo que Dios hizo durante el reinado de David. Bien, verso 23. Después de haber contado todo esto, el apóstol Pablo llega a este momento del verso 23 y dice: de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. De la descendencia de de David, y conforme a la promesa. Esa parte es muy importante porque lo que está diciendo es: Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas siempre, y así como cumplió estas promesas, también cumplió esta otra. Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Este versículo 23, lo que hace el apóstol Pablo en este versículo es unir los dos primeros puntos que Pablo expuso durante los primeros versículos que leímos ahorita. Número 1, que Jesús era el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento del Mesías venidero. Es decir, que históricamente Jesús era de la descendencia de David. Esto era importante dejárselo claro a los judíos, para que ellos pudieran hilar, decir, porque ellos esperaban un Mesías, pero ellos no reconocían en Jesús a ese Mesías. Y entonces lo que está haciendo Pablo es decirle: mira, si hay un hilo, si hay una conexión. Históricamente Jesús es de la descendencia de David, pero además, proféticamente, él era aquel que, conforme a la promesa dada por Dios a través de los profetas, Dios lo levantó por Salvador a Israel. Y en él se llevó a cabo la promesa de Dios en el Antiguo Testamento. Pablo estaba queriendo dejarle claro a los oyentes: en Jesús se está cumpliendo
lo que Dios nos prometió a través de la historia y a través de los profetas. Él es el Mesías. Es en Él en quien tenemos que confiar. Es en Él a quien tenemos que ir. Es en Él en quien nuestros pecados van a ser perdonados. Yo le decía que menciona algunas profecías. Dice verso 23, verso 24. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿qué pensáis que soy? No soy yo, mas he aquí viene tras de mí, de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Y después, verso 23, dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotras es enviada la palabra de esta salvación. En esta primera profecía, amados, que Pablo mencionó, él está citando la profecía de Isaías en el capítulo número 40. Dice: voz que clama en el desierto, el verso 3 al verso 5 del capítulo 40 de Isaías. Pablo está citando esta profecía y quiero leértela. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Cuando aquí está hablando Pablo, en el verso 24 dice: antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y está citando esta profecía hablando de Juan el Bautista. En Malaquías capítulo 3 verso 1, hablando de Juan el Bautista, Dios dice de él: he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Estas profecías que te acabo de decir se cumplieron en la vida y en la persona de Juan el Bautista, quien predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, como lo leemos aquí en el verso número 24. Como nota aclaratoria, el bautismo de Juan no era el bautismo cristiano. El bautismo cristiano se instituyó, ya lo vimos ahí hasta el libro de los Hechos, ¿no? Hasta ahí se instituyó el bautismo cristiano. El bautismo de Juan era una limpieza ceremonial que simbolizaba el verdadero y el sincero arrepentimiento. Hay algunas diferencias en ello. Pero lo que hacía Juan era convocar a todo el pueblo a arrepentirse y a preparar sus corazones para la venida del Mesías. Y algo que sí es importante, importantísimo, cuando nosotros predicamos el Evangelio, es el arrepentimiento. Desde que empezó a predicarse desde Juan el Bautista, arrepentimiento para perdón de pecados. En el Evangelio, aunque la salvación es por gracia, este elemento del arrepentimiento siempre ha sido importante y seguirá siendo importante y seguirá siendo necesario, porque el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento verdadero, es una evidencia de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en cada persona. El Señor Jesús nos dijo que enviaría al Espíritu para que Él convenciera al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Es una obra del Espíritu Santo. Y por lo tanto es una evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en las personas cuando hay un genuino arrepentimiento. Ya hemos hablado de los aspectos bíblicos del genuino arrepentimiento, ya hemos dicho que sí es y ya hemos dicho que no es, porque esto es importante porque muchas veces se confunde con emociones, se confunde con llorar, se confunde con algunas acciones externas, cuando originalmente el arrepentimiento implica una entrega de tu corazón a Dios. Una entrega cuando tú dices: Señor, aquí está mi vida, porque yo la he echado a perder. Cuando yo dirijo mi vida, he hecho esto mal, he hecho esto mal,
hecho esto mal. Ahora te la entrego y me vuelvo a ti. El arrepentimiento en el sentido más estricto es una entrega y devoción a Dios. Es volver tu vida una vida cristocéntrica para dejar de ser egocéntrica. El centro de tu vida ya no eres tú. El centro de tu vida ahora es Cristo Jesús y su reino. Y ahora para eso vivimos los cristianos, cuando hay un verdadero y genuino arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento siempre ha sido un elemento necesario para la salvación. La salvación es por gracia, pero tiene que haber un genuino arrepentimiento, que es una evidencia de lo que Dios está haciendo en las personas, porque ya hemos dicho que de principio a fin la salvación es del Señor, de principio a fin. Entonces Pablo había llegado a un punto importante en su sermón, y aquí hizo una pausa para resaltarlo, volviendo a dirigirse a los dos grupos en su audiencia. Verso 26, acompáñame al verso 26. Dice así: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotras es enviada la palabra de esta salvación. Pablo aquí les declara: a vosotros es enviada la palabra de esta salvación anunciada por Juan. Esta palabra fue proclamada y por tanto estaba disponible para todas las personas. Como más adelante le escribió a los romanos, en su carta a los romanos, en el capítulo 1, verso 16, a todo aquel que cree, a judío primeramente y también al griego. Entonces, en su sermón, en la enseñanza que el apóstol Pablo está dando a todas estas personas, él, como en muchas ocasiones lo hace durante sus cartas, él se anticipa a las probables dudas, objeciones o preguntas que pudieran surgir de sus oyentes. Se anticipa y él en su narrativa o en sus escritos, él trata de contestar esas preguntas o inquietudes que pudiera haber y que pudieran. Esta era una técnica constante en los escritos de Pablo. Por ejemplo, aquí en el verso 27, leemos el verso 27, dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Ya vimos cómo el apóstol Pablo en su sermón ya demostró que Jesús, al que los judíos mataron allá en Jerusalén, estaba en línea perfecta, lógica, con la historia del Antiguo Testamento. Por lo tanto, checaba muy bien. Jesús, hijo de David, Dios lo escogió como Salvador. Pero después responde algunas preguntas que él se anticipaba que sus oyentes pudieran tener. Y el verso 27 dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Esa primer pregunta que él podía adelantarse a pensar que iba a surgir entre sus oyentes fue aquella con la que el pueblo judío ha luchado durante todos los tiempos apostólicos hasta ahora. Si Jesús es el Mesías, ¿por qué los líderes judíos no lo reconocieron como tal? Hasta el día de hoy batallan con esa pregunta. Hasta el día de hoy batallan con eso. Si Jesús es el Mesías, ¿por qué los líderes judíos no lo reconocieron como tal? Y el apóstol Pablo, en su discurso, les da absolutamente la misma respuesta que dio Esteban en su momento. A causa de sus corazones endurecidos y ensombrecidos por el pecado. Y esa es la misma razón, esta es la misma razón por la que muchas personas, a pesar de que escuchan, a pesar de que se les da evidencia, a pesar de que hay evidencias, ¿cómo decirlo? Porque muchas personas tienen aversión a que, pues lo sacan de su Biblia, y como su Biblia está manejada, está manipulada, son cosas que ellos piensan y creen y dicen, como que no le dan mucho valor. Entonces, ha habido personas
que desde una perspectiva, dejando como que a la Biblia a un lado, se han puesto a estudiar la verdad histórica de Jesús o del Jesús bíblico y se han encontrado con que lo que dice la Biblia es verdad. Estudios, pruebas, evidencias, y han logrado llegar a la verdad. Jesús es quien dijo que era el Hijo de Dios. Pero ¿por qué muchas personas no lo creen? A causa de sus corazones endurecidos y ensombrecidos por el pecado. Por eso rechazan a Jesús. Por eso la gente no se entrega. Por eso no lo hacen Señor de sus vidas. Por sus corazones endurecidos y ensombrecidos por el pecado. Aquí el apóstol Pablo explicó que los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen, fíjate cómo lo dice, se leen todos los días en el día de reposo. No los entendieron por la dureza de su corazón y por eso cumplieron la profecía de que le condenarían. Los supuestos expertos del Antiguo Testamento, los escribas, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los supuestos expertos del Antiguo Testamento fracasaron por completo en entender las enseñanzas de las Escrituras respecto a Jesús. Porque de haber entendido lo que las Escrituras decían respecto a Jesús, lo hubieran reconocido como el Mesías, pero no lo hicieron. Y esto nos deja otro principio importante, un ejemplo para nosotros, una advertencia para nosotros, hermanos. Quienes son ignorantes en la palabra escrita van a ser invariablemente ignorantes en la palabra viva. ¿Quién es la palabra viva? ¿Quién dice Juan que es la palabra viva? Jesús es el Logos. El Evangelio de Juan en su capítulo 1, en su versículo 1 dice, y el verbo estaba con nosotros, la palabra estaba con nosotros. Está hablando de Jesús. Y es la Escritura la que nos muestra a Jesús, quien nos ayuda a conocer a Jesús. Es la Escritura quien nos lleva a entender a Jesús. Si nosotros somos ignorantes en la Escritura, en la palabra de Dios escrita, no vamos a conocer el carácter de Dios. Y entonces nos estaremos relacionando, entre comillas lo digo, con un Dios que no es el Dios de la Escritura, que no es el Dios de la Biblia. Últimamente está surgiendo, y digo están surgiendo, yo creo que ya lo has sabido, pero últimamente he estado viendo más cristianos, yo creo que consecuencia de este progresismo que se está viviendo y que se está infiltrando en todos lados, cristianos, cristianas que no creen en la Biblia. ¿En qué basan su cristianismo entonces? Eso se llama, esos técnicamente son gnósticos, ¿no? Así se les llama. Creen en un Dios, pero se lo imaginan a como ellos creen, a como ellos piensan, porque no tienen un fundamento. El fundamento de nosotros los cristianos es la palabra de Dios. ¿Queremos conocer al Dios vivo y verdadero? Al Dios bíblico. Tenemos que conocer la palabra de Dios. La ignorancia se había vuelto para ellos una forma de vida. Así que sustituyeron la verdad de la palabra con rituales. Como no quisieron hacer lo que Dios mandaba en su palabra, se volvieron a los rituales que es más fácil hacer. Por eso están surgiendo hoy cada vez más sectas ritualistas. Las sectas judías o el judaísmo en nuestro país está tomando un auge impresionante. ¿Sabe por qué? Porque es mucho más fácil y mucho más cómodo hacer rituales que obedecer a Dios. Es más bonito hacer fiestas que obedecer a Dios. Por eso es que están surgiendo cada vez más sectas judías. Después de eso, el apóstol Pablo contesta una segunda pregunta que pudiera surgir en la mente de sus oyentes. Y esta es la pregunta: si el Mesías fue rechazado, ¿eso anula el plan de Dios?
Si el Mesías fue rechazado, ¿eso anula el plan de Dios? Lejos de ello, el apóstol Pablo responde en Isaías, como lo dice Isaías 53, verso 3. Ahí el profeta predijo que el Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres. O sea, una característica del Mesías no es que sería aceptado. Una característica del Mesías es que el Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres. Y ellos odiaron a Jesús sin motivo, tanto que sin hallar una causa digna de muerte, aquellos judíos le pidieron a Pilato que le matase. Estamos ya en el verso número 28. Entonces, pareciera ser que involuntariamente aquellos hombres cumplieron las profecías respecto al mismo Mesías. Por ejemplo, el Salmo 69, verso 4 dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Es un salmo mesiánico. Y una de las características del Mesías es que se multiplicarían los que le aborrecen. ¿Qué es lo que estamos viendo? Cómo la Escritura nos está mostrando que las profecías respecto a Jesús, respecto al Mesías, perdón, se cumplían en Jesús. Incluso el horrible crimen de la crucifixión se cumplió como profecía. En el verso 29 de lo que estamos leyendo, verso 29, dice: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, hablando del Antiguo Testamento, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Le iba a decir, le iba a platicar, lo tengo aquí en mi enseñanza, todas esas profecías que se hablan del Mesías, en donde están escritas en el Nuevo Testamento y donde se cumplen en el Nuevo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento y donde se cumplen en el Nuevo Testamento. Sin embargo, por cuestión de tiempo, hice una nueva modalidad, estoy revisando mi tiempo. Ya me ganó, según lo que traía aquí escrito, ya me ganó. Pero bueno, no se los voy a decir, si a alguien le interesa, con gusto se lo paso. Esto está muy conocido, hay mucha información respecto a las profecías mesiánicas, esto está muy conocido. Verso 30, vamos a leer el verso 30. Dice: mas Dios le levantó de los muertos. Qué precioso pasaje. Mas Dios le levantó de los muertos. Y aquí en el versículo número 30, el apóstol Pablo llega a la cúspide de su sermón, cuando hace sonar la nota clave de la predicación apostólica, declarando que Dios levantó a Jesús de los muertos. La característica principal de la predicación apostólica no es la muerte de Jesús, es su resurrección, amados. Porque si Jesús hubiese muerto, pero Dios no lo hubiese resucitado, nosotros no estaríamos aquí hablando de estas cosas. Ya se murió, como cualquier ser. Pero el sello glorioso de Dios es que lo levantó de entre los muertos, como estaba escrito. Además, esto estaba profetizado. 3 días en el sepulcro y después con poder el Señor lo resucitaría, y así lo hizo. De todas las pruebas en cuanto a que Jesús es el Mesías, su resurrección es la más grandiosa y la más gloriosa, y por lo tanto la más atacada. Dentro de los argumentos de los enemigos de Dios, de los enemigos de la Biblia, el argumento más atacado es su resurrección. Gracias a Dios que no nos ha dejado sin pruebas, sin elementos, y hoy está plenamente comprobado que así como dice la Escritura respecto a la resurrección de Cristo, así mismo sucedió. Como más tarde Pablo
escribiría en la carta a los Romanos capítulo 1 verso 4, Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, escucha, por la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué fue declarado Jesús Hijo de Dios con poder? Por la resurrección de los muertos. La resurrección de Cristo es el sello de la predicación apostólica. Como evidencia para la resurrección, Pablo cita el hecho de que él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo, como lo dice el verso 31. Vamos avanzando, ¿no? ¿Recuerdas que al inicio leímos toda esta parte? Bueno, ya estamos en el verso 31. El verso 31 dice, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea, de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son tus testigos. Pablo muestra esto como un elemento de prueba. Y el verso 32 dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Es decir, que aparte de esos hombres que estuvieron con él como testigos, Pablo también fue testigo entre ellos. Pablo mismo es un testigo de la resurrección. Y entonces Pablo concluye esta sección sobre la resurrección mostrando que el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, Dios la ha cumplido. Dios la ha cumplido. En los siguientes versículos, es que yo le decía, el sermón de Pablo está largo y nutrido. Tiene muchísimas cosas en las que nosotros podemos hablar. Pero en los versículos 33 al 37, lo que hace el apóstol Pablo es enumerar 3 de esas promesas de las que habló en los versículos anteriores. Rápidamente te los menciono. Salmo 2, verso 7, como está escrito también en el Salmo. Segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Está hablando de la resurrección. Isaías 55, verso 3, os daré las misericordias fieles de David. Y también cita Salmo 16, verso 10, no permitirás que tu santo vea corrupción. Esos, aunque no están aquí mencionados, es a estos salmos a los que el apóstol Pablo se está refiriendo. Son promesas de Dios dadas al pueblo respecto al Mesías. Y todas esas promesas y otras muchas más requerían la resurrección de Jesús para su cumplimiento. Un Mesías muerto no cumple nada de labor. Por tanto, esas promesas son también pruebas poderosas del Antiguo Testamento de que Jesús es el Mesías. Ahora bien, ya vamos a acabar. Según mi cronómetro, ya me queda tiempo. El pueblo judío estaba profundamente consciente de los estragos y de las consecuencias del pecado. No eran unos ignorantes respecto de las consecuencias del pecado. Estaban conscientes de los estragos y de las consecuencias del pecado. A lo largo de su existencia, los israelitas se habían aferrado al pecado individual, pero también al pecado nacional. Ellos reconocían que Israel, el pueblo, había pecado. Todo el pueblo, todos los israelitas podían repetir los lastimeros gritos de David pidiendo perdón, expresados en los salmos penitenciales. Si usted no lo sabe, los salmos penitenciales es el Salmo 32, el Salmo 38 y el Salmo 51, donde se pide perdón a Dios. Son los salmos penitenciales. El pueblo judío estaba consciente de ello, los conocía, los repetía cuando pedían perdón a Dios, los repetía. Salomón resumió brevemente su dilema cuando declaró en 1 Reyes capítulo 8, verso 46, no hay hombre que no peque. Estaban bien conscientes. Estaban bien conscientes de eso. Ese no era el problema. Los judíos no tenían problema en reconocer su pecado. El problema crítico para el pueblo judío era qué hacer respecto al pecado.
¿Cómo le hago? En el antiguo libro de Job, Job expresa, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Allá en Job capítulo 9. Todas estas expresiones nacieron del corazón de Job y los judíos lo conocían. La respuesta más común respecto a qué hacer los judíos con su pecado era la que por sobre todas las cosas los fariseos la abrazaban. Era la rígida conformidad externa a la ley. Hemos pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser rígidos con el cumplimiento de la ley. Y era por eso que los fariseos enseñaban ser estrictos en el cumplimiento. Ellos cumplían, por ejemplo, hablando del diezmo, ellos contaban el eneldo y el comino al momento de diezmar. Literal, lo contaban. ¿Cuántos granitos produjo mi cosecha? ¿Cuánto es el 10%? Tas. Rígidos en cuanto a la ley. Día de reposo, no tienes que hacer nada. No puedes caminar, sino ciertos pasos, cierta cantidad de pasos eran las únicas que estaban permitidas caminar en el día de reposo. Estrictos. A eso se abrazaban los fariseos y los judíos cuando se trataba de cómo soy justificado delante de Dios por mi pecado. Guarda la ley, guarda la ley, guarda la ley. Pero esto, amados hermanos, es importantísimo. Este legalismo, al ser un simple esfuerzo humano, no podía refrenar las tendencias pecaminosas de la naturaleza caída del hombre. El guardar la ley no refrena el corazón malo del ser humano. Además de eso, imponían una abrumadora y pesada carga que nadie era capaz de llevar. Además, la Escritura dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Había maldición a los que no podían cumplir todos los mandamientos. Maldito aquel que fallare en uno de estos puntos, se hace transgresor de toda la ley. Y por ello ellos se aferraban, y a quienes se esforzaban en vano para obtener su salvación por medio de guardar la ley, el apóstol Pablo aquí les declara dramáticamente la verdad más gloriosa y liberadora imaginable. ¿Cuál es esa verdad? Verso 38 y verso 39. Vamos a leerla. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Para la mente judía, que estaba enseñada a que para la salvación tienes que guardar todo, porque si no eres maldito, estas palabras de Pablo resultaron impresionantes. Resultaron impresionantes. Como resultaron impresionantes para mí hace algunos años, hermanos. A mí me enseñaron que tenía que hacer. A mí me enseñaron un énfasis enorme en las cuestiones externas. Y triste y lastimosamente yo también las enseñé. Y la verdad que está declarando aquí el apóstol Pablo es impresionante. Es impresionante. La muerte expiatoria de Jesús el Mesías satisfizo plenamente las demandas de la ley de Dios,
haciendo el perdón de pecados disponible, escucha, para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Ese perdón es de todo. O sea, trae una indulgencia, un perdón completo para todos los pecados. No hay perdón que la sangre de Cristo en la cruz no pueda lavar. No hay pecado, no hay pecado que el sacrificio de Jesús no pueda expiar. No hay pecado que la resurrección con poder de Jesucristo se quede ahí. Así como Jesús fue resucitado para vida, así ese mismo poder te puede levantar y te puede hacer libre. Es asombroso que el mismo pecado de matar al Mesías proporcionara el sacrificio por todo pecado y el sendero, el camino hacia la gloria a través del perdón total de los pecados de todo aquel que se arrepiente y cree. Y esto Pablo lo entendía muy bien. Recuerda que él era un ex fariseo. Pablo lo entendía muy bien. Sabía muy bien que guardar la ley no liberaba a nadie de sus pecados. A los romanos les escribió que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. El perdón ofrecido en Cristo libera a los pecadores de todo aquello que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados. Y Pablo concluye aquí su sermón con una nueva advertencia en contra de rechazar la salvación de Jesucristo. Y es que lo que les estaba diciendo es algo glorioso, amados. Era gente que estaba esclavizada a sus pecados, pero además estaba esclavizada a una ley que no podían guardar. Imagínate la conciencia de aquellos a quienes se les había enseñado que la única forma de poder ser salvados es guardar toda la ley, y que día con día corroboraban que no podían guardar toda la ley. Imagínate sus conciencias. Imagínate sus vidas. Qué vida tan triste, qué vida tan desesperante, qué vida tan frustrante querer hacer algo. Y se explica perfectamente en las palabras de Pablo: lo que quiero, no puedo. Porque el bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Amados que me escuchan, la salvación es por la fe sin las obras de la ley. Cree en Jesucristo. Y que esa fe genuina te lleve a un arrepentimiento verdadero de rendir tu vida al Señor. Confía en Él y Él es el que te dará toda la fuerza para vivir cristianamente. Confía en Él y Él es el que renovará tu mente para entender cuál es el camino. Confía en Él. Es una salvación tan gloriosa, tan grandiosa, que Pablo no puede dejar y terminar su sermón sin una advertencia. Verso 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Aquí él está hablando concretamente juicio sobre pecadores que habiéndoseles presentado la gracia de Dios, la rechacen, la rechacen. El Antiguo Testamento nos advierte contra rechazar el Mesías. Y aquí el apóstol Pablo termina su sermón citando uno de tantos pasajes de ese juicio. Habacuc, capítulo 1, verso 5. Dice así: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Termino diciéndoles
La alternativa con que Pablo dejó a su audiencia es la que todos nosotros enfrentamos. O aceptamos la salvación ofrecida en Jesucristo, que produce perdón de pecados y una bienaventuranza eterna, o rechazarla, pero trae consigo juicio y condenación eterna. La gracia y el amor de Dios no cancelan su juicio ni su odio santo por el pecado, hermanos. La gracia y el amor de Dios no cancelan su justicia ni su odio santo por el pecado. Por eso es que los que predicamos, los que compartimos, hermanos, nuestro mensaje tiene que estar centrado en Jesús. Es en Jesús donde hay perdón de pecados. Es en Jesús donde hay vida eterna. Debemos esforzarnos en conocer más y más a Jesús en su palabra, en la Escritura, para poder así transmitirlo. Es lo que estaba haciendo aquí el apóstol Pablo. Predicó a Jesús, a los judíos y a los gentiles. Predicó a Jesús. Y más adelante veremos, ya no es tema para esta enseñanza, pero lo que sigue es, muchos creyeron por escuchar a Jesús, por escuchar lo que hizo Jesús. Muchos creyeron. Y es en eso en donde nosotros tenemos que esforzarnos. Conocer a Jesús para predicar a Jesús, que es donde hay vida eterna. Vamos a ponernos de pie, por favor, para despedir la reunión. Como decíamos al principio de la reunión, Señor, una vez más, gracias por Jesús. Tú nos viste queriendo agradarte con obras muertas, con una conciencia atormentada, porque queríamos hacerlo en nuestras fuerzas. Pero gracias que nos diste a Cristo. Gracias que lo enviaste, Señor. Gracias que fue enviado tu bendito Espíritu para darnos luz, acompañarnos en nuestro caminar día con día, que nos enseña a entender tu palabra, Señor. Gracias por el bendito Espíritu que has hecho morar en cada creyente. Gracias, Señor. Tú nos viste esclavos, tú nos viste esclavizados, tú nos viste muriendo queriendo cumplir con estrictas normas y reglas, Señor, que lejos de darnos vida nos mataban cada vez más. Las palabras del apóstol Pablo en Romanos 7 expresan, Señor, la vida de un legalista. Miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a ti, Señor. Ayúdanos, te pedimos, que esta gracia que has derramado, que esta verdad y que esta luz que nos estás dando, nos lleve a darte gloria. Por el contrario, Señor, el ser libres del legalismo nos hace libres para servirte. Que no nos lleve esto al libertinaje, Padre, sino libres para servirte, libres para agradarte, con una conciencia tranquila y en paz, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.